Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Es un placer estar con ustedes una vez más en otra semana de estudio. Agradezco que me acompañen, agradezco que continúen viendo estos repasos de estos videos, ¿verdad? De la lección. No se olviden de que por ahí tenemos números de contacto y dirección electrónica también. Si ustedes gustan, ustedes pueden escribir, ¿verdad? Pueden mandar texto o pueden llamar incluso para poderse contactar con su servidor. Si tienen alguna pregunta, también pueden dejar comentarios en este video. También no se olviden de suscribirse, ¿verdad? Pueden dar like, se pueden suscribir y activen esa campanita para que les lleguen todas las alertas cuando subimos un nuevo video. Estamos muy contentos por que ustedes han sido mis compañeros hasta este tiempo. En estas lecciones hemos aprendido juntos y creo que esta semana no va a ser una excepción, sino que va a ser una enseñanza más y un aprendizaje más para cada uno de nosotros. Sin más preámbulo, vamos entonces a poder orar, así podemos comenzar. Antes de orar, recuérdese su Biblia, por favor, que usted la tenga a un ladito, junto con su lección o su cartilla, el librito que tenemos aquí en la parte de atrás, y también un lápiz para que usted pueda tomar sus apuntes, ¿verdad? Entonces, estamos listos. Vamos juntos entonces a poder invocar la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Reverentemente me acompañan. Señor, queremos primeramente agradecerle por la vida que tenemos. Agradecerle también por el privilegio, Señor, de podernos contactar a través de esta plataforma y compartir este estudio. Pero no lo queremos hacer sin antes pedir el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas e equivocaciones, y pedir, Señor, que el Espíritu Santo more en nuestra mente y en nuestros corazones, que nos ayude a poder guardar cada enseñanza, a poder compartirlas con aquellos que necesitan, pero también a practicarlas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos que nos ven, gracias una vez más. Agradezco que ustedes continúen durante todo este trimestre, ¿verdad? Que lleva por título en estos posteriores días el mensaje de Hebreos, y estamos específicamente estudiando esta parte del libro de Hebreos, que también es un libro que nos habla a nosotros hoy en día. El título para esta semana es Jesús, el dador del descanso. Jesús, el dador del descanso. Y nuestro versículo para memorizar se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 4 y versículo 9, y dice de la siguiente manera: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Y qué bueno saber que queda un reposo para el pueblo de Dios. Hasta ahorita Hebreos capítulo 1 y capítulo 2 se han centrado en la entronización de Jesús como gobernante y libertador del pueblo de Dios. Ahora, Hebreos 3 y el capítulo 4 presentan a Jesús como el que nos brindará descanso. Esta progresión tiene sentido una vez que recordamos que el pacto davídico del cual hemos estado hablando prometía que Dios le daría un descanso de sus enemigos al rey prometido y a su pueblo. Este descanso estaría disponible para nosotros ahora que Jesús está sentado a la diestra de Dios. O sea que ahora está este descanso dispuesto para que nosotros podamos tomarlo libremente por gracia. Ahora, Hebreos describe el descanso como un descanso que pertenece a Dios y como un descanso sabático. Dios hizo que este descanso, que era suyo, estuviera disponible para Adán y Eva. Y ustedes, yo no sé si han puesto a pensar cómo habrá sido esa primera experiencia de Adán y Eva
en ese primer día de reposo, ¿verdad? Después de la creación y la experiencia de la perfección con que aquel que hizo posible esa perfección lo hizo todo. Y Dios también promete un descanso, pero un descanso sabático, porque la verdadera observancia del sábado, o sea, lo que Dios está tratando de dejarnos bien en claro, es que se materializa esta promesa de la observancia del sábado, con la promesa que Dios restituirá esa perfección, ¿verdad? O sea, que todo lo que se había perdido, Dios lo va a restituir y lo va a llevar siempre a la perfección desde el principio. Ahora, claramente cuando guardamos nosotros el día de reposo, recordamos que Dios hizo una provisión perfecta para nosotros cuando Él creó el mundo y cuando lo redimió en la cruz. O sea, sin embargo, ¿verdad? La verdadera observancia del día de reposo es más que un acto de conmemoración. O sea, esto viene siendo un anticipo en este mundo imperfecto del futuro que Dios ha prometido. Porque recuérdense que todo esto son unas promesas, ¿verdad? Que Dios ha prometido donde prácticamente nosotros gozaremos del verdadero descanso en Él. Ahora, el título para el día domingo viene con la tierra como un lugar de descanso. En este momento, si nosotros tomamos este título y lo tratamos ¿verdad? De aplicar en este momento que estamos viviendo, nos podemos dar cuenta de que esta tierra en este momento no es un buen lugar para descanso, ¿verdad? Esta tierra en este momento nos los encontramos nosotros. ¿Por qué? Porque hay tantas enfermedades, tanta maldad, crimen, catástrofes. O sea, no es el lugar ideal para tener para que esta tierra sea un descanso. Igualmente, cuando Dios libró a Israel de la esclavitud en Egipto, el propósito, ¿verdad?, era llevarlo al pueblo a la tierra de Canaán, y allí podrían ellos descansar. Ahora, la tierra de Canaán era la herencia que Dios le había prometido a su padre Abraham, porque había obedecido la voz de Dios y había dejado su país para ir a la tierra prometida. Ustedes se recuerdan muy bien de esa historia, ¿verdad? Que el Señor le habla directamente a Abraham y le dice que salga de su tierra, que deje su parentela y que Él le va a mostrar esta tierra prometida, esta tierra en donde habría un verdadero descanso. Ahora, el propósito de Dios al darles la tierra a Israel no era simplemente que la poseyeran, o sea, como que fuera, bueno, ya son dueños de la tierra y ahí se terminó todo el propósito. No, lo que Dios les estaba ofreciendo era un lugar, o sea, esa tierra, ¿verdad? Pero los estaba atrayendo a Él mismo. O sea, Dios quería que vivieran en una tierra donde pudieran disfrutar de una relación íntima con Él sin ningún obstáculo y donde también darían testimonio al mundo de quién era el verdadero Dios. Ahora, y lo que le ofrecía a su pueblo, este verdadero Dios era grandemente porque era un lugar de descanso, un lugar de relación íntima con Dios. Ahora, al igual, ¿verdad?, que el día de reposo o el sábado en la creación, la tierra de Canaán era un marco que posibilitaba tener una relación íntima con su Redentor y disfrutar de su bondad. Porque recuérdense que ellos, de donde Dios los saca de Egipto, ¿verdad?, de ese lugar de esclavitud, ellos no tenían la libertad de poder tener esa relación y esa adoración hacia Dios. Ellos no tenían eso. ¿Por qué? Porque eran esclavos. O sea, estaban sometidos a lo que los egipcios los obligaban a hacer otras cosas. Ellos no tenían una paz, no podían tener sus cultos de adoración hacia Dios como ellos quisieran, con libertad y con todo el lugar donde podían hacerlo en paz y tranquilamente y tener esa
esa comunión con Dios sin preocupaciones y sin obstáculos. Ahora, eso es lo que Dios le estaba ofreciendo al pueblo. Y al llevarlos a la tierra de Canaán, en donde ellos iban a ser libres y donde ellos iban a poder mostrarle hacia los demás, a los otros pueblos, o sea, darles un testimonio. Ellos iban a poder mostrarles al verdadero Dios. Ahora, el sábado o el día de reposo hoy en día hace lo mismo para nosotros. Si nosotros miramos de la manera que Dios hace esa pausa durante cada semana para que nosotros podamos tener una relación íntima con Él sin ningún obstáculo, ¿verdad? De trabajo, sin ningún obstáculo de cosas rutinarias que son lo que hacemos durante toda la semana. Eso es lo que Dios está haciendo hoy en día por nosotros. Ahora, cuando el Señor le dice, ¿verdad?, al pueblo que entraría en el reposo, en Deuteronomio 12, de 1 al 14, no meramente cuando entrara en la tierra, sino cuando hubiera depurado la tierra de toda la idolatría. O sea, después de eso, Dios le mostraría a sus escogidos un lugar donde Él moraría entre ellos. O sea que hay ciertos pasos. Ahora, lo que sucede aquí es que Dios, ¿verdad?, vincula el sábado de la creación con la liberación de Egipto. Y eso lo podemos ver ahí en Deuteronomio 5, 12 al 15, ¿verdad? En donde Dios les recuerda, ¿verdad?, que sí, que reposen el séptimo día, pero les dice, acuérdense cuando eran esclavos allá en la tierra, ¿verdad? Acuérdense de dónde los he sacado. Por eso les dice a ellos, ¿verdad?, que guardaréis el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Les dice que 6 días trabajarán y harán toda su obra. Y les da todas las instrucciones, pero al final les dice, acuérdense que fueron siervos en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios los sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová Dios te ha mandado a que guardes el día de reposo. ¿Por qué? Porque esto apuntaba, ¿verdad? Esta enseñanza apunta hacia el verdadero descanso en el cual Dios quiere que nosotros entremos, ¿verdad? Es por eso que el Señor les está diciendo a ellos que entren en esa observancia del día de reposo. Dios vincula todo el sábado de la creación con la liberación de Egipto. Instruyó a Israel para que observara el sábado como un monumento conmemorativo de la creación y de su liberación y redención de Egipto. O sea, la creación y la redención están consagradas en el mandamiento del día de reposo. Así como no nos creamos nosotros a nosotros mismos, tampoco no nos podemos redimir a nosotros mismos. O sea, esto es una obra que solo Dios puede hacer. Y al descansar, reconocemos nuestra dependencia de Dios, no solo para la existencia, sino también para la salvación. O sea, la observancia del sábado es una expresión poderosa, ¿verdad?, de la salvación únicamente por fe, ¿verdad? Porque por fe, recuérdense que la forma como nosotros damos, ¿verdad?, o mostramos que tenemos fe, y lo estudiamos en el trimestre pasado, es a través de la obediencia. Ahora, todo esto de la observancia del día de reposo debería de darnos una comprensión completa de que nosotros debemos depender de Dios, no solo para existencia, ¿verdad?, como creador, que Él creó las cosas, sino también para redención, o sea, para la salvación que Dios nos dio a nosotros, que Dios nos ofreció a nosotros de una manera maravillosa, porque sin merecerlo, nosotros pudimos gozarnos y pudimos ser parte, ¿verdad?, de este pueblo de Dios por amor, porque no tenemos ni teníamos ni tenemos nada para merecer. Pero cuando Dios les dice aquí, o sea, acuérdense de dónde estaban sometidos.
pero ahora yo los he traído ¿hacia dónde? Hacia Él. Ese es el propósito principal, ¿verdad? No solo de que poseyeran esa tierra, sino de atraerlos hacia Él. El día lunes el título es A causa de su incredulidad. Y esta es una de las partes a veces un poco difíciles, ¿verdad? De que nosotros no nos queremos identificar, pero deberíamos de estudiar para que al mirar cuáles son los pasos, nosotros no caigamos en lo mismo, porque fíjense que en Hebreos 3, ¿verdad? Del 12 al 19, en Hebreos 3 del 12 al 19, nosotros vamos a poder mirar allí claramente cómo Dios, ¿verdad? Le hablaba al pueblo. Lo voy a leer rápidamente para que nosotros podamos entrar en contexto. Habrá su Biblia. Hebreos 3, capítulo 3, versículo 12 al 19 dice: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído la provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino que aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. O sea, el no creerle a Dios. El no creerle a Dios. Nosotros podemos leer aquí en Hebreos 4:2, ¿verdad? De que no le sirvió de nada. ¿El qué no le sirvió de nada a este pueblo? O sea, haber llegado a la orilla, o sea, a la mera frontera. El haber estado en la frontera no le sirvió de nada. ¿Por qué? Porque no tenían fe. O sea, no le creyeron a Dios. Y la triste historia es que aquellos que fueron liberados de Egipto, ¿verdad? No pudieron entrar en el descanso que Dios les había prometido. O sea, cuando Israel llegó a Cades y Barnea, que es exactamente como le estaba diciendo, la frontera de la tierra prometida, carecieron de la fe, ¿verdad? Y entonces se recuerdan que allí se mandaron a los espías y los espías trajeron un informe, ¿verdad? Y únicamente hubieron 2 que dieron un buen reporte, pero los demás espías dieron un mal informe, ¿verdad? A los hijos de Israel, y ellos creyeron. O sea, incluso ellos afirmaron, estos espías, que la tierra era buena, pero advirtieron que los habitantes eran fuertes y que las ciudades estaban fortificadas, y de una vez ellos dijeron, no vamos a poder conquistarla. Ahora, ¿quiénes iban a conquistar estos pueblos? No eran ellos, era Dios mismo el que los iba a conquistar. Dios se los había ya prometido, se los había entregado en sus manos. O sea, ¿acaso no Dios los había llevado hasta ese lugar, hasta esa frontera, en donde ellos ya habían visto milagros en Egipto para que el faraón los dejara salir, milagros de protección cuando el faraón y su ejército quisieron alcanzarlos y destruirlos, el milagro grandísimo de haber visto el mar rojo que se abriera y ellos pasar con sus pies secos hacia el otro lado? Pero aún allí, aún ya a la mera entrada, ¿verdad? Tenían que ellos dar testimonio de su fe. Ahora, Josué y Caleb coincidieron en que la tierra era buena y no discutieron el hecho de que la gente allí fuera fuerte. O sea, ellos sabían, estaban conscientes y que las murallas y que eran fortificadas. O sea, pero dijeron ellos que Dios estaba con ellos y que los llevaría a la tierra prometida. Ahora, sin embargo, por eso le decía, este pueblo que había visto
o sea, la destrucción de Egipto con las plagas, aniquilar al ejército del faraón, este pueblo no tuvieron fe, no creyeron en lo que Dios había prometido, en las promesas de Dios. Y déjenme decir que una de las cosas que nosotros tenemos que mantener hasta el final es la fe en las promesas de Dios. Porque no queremos que nos suceda a nosotros lo mismo, que después de haber visto tantos milagros, que después de haber estado tan cerca y llegar a la frontera, nos quedemos afuera por la falta de la fe. Y es por eso que Hebreos 4:2 dice que no les sirvió de nada, ¿verdad? Porque de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. O sea, no tuvieron la fe del reporte que trajeron estos dos espías, Caleb y Josué, que estos estaban mirando y con la mirada puesta en Dios, que no negaron que sí habían, este pueblo era fuerte, que no negaron que se miraban guerreros imponentes, pero tampoco eso no los apartó de su fe, sino que eso es más, afirmó su fe en ellos. Y creo que ahora que nosotros estamos para entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Y miramos esas murallas tal vez, ¿verdad? Como las miraron estos que trajeron el mal informe, ¿verdad? Advirtieron que las murallas, que los guerreros que estaban allí eran fuertes y que las murallas estaban bien fortificadas. O sea, que nosotros no miremos los problemas grandes que hay en esta tierra, las dificultades que vamos a afrontar aquí, pero que tengamos la fe bien arraigada y que nosotros al mirar las dificultades, aunque no miremos salida, confiemos en que Dios va a dar la salida. Porque déjenme decirles que tanto la fe como la carencia de fe o la falta de ella es contagiosa. Es contagiosa. Por eso es que el libro de Hebreos, que le estaba hablando a este pueblo de Hebreos, ¿verdad? A que no tuvieran esta misma actitud de falta de fe en el Mesías, de falta de fe en aquel que había venido a redimir a su pueblo, ¿verdad? Que aunque no lo habían visto llegar con un ejército y echar a los romanos al imperio romano de allí, que no, que el que había, la escritura, los profetas habían hablado sobre él y que venía, ¿verdad? A dar el verdadero reposo en sus vidas. Ahora, el libro de Hebreos nos exhorta a estas cosas a nosotros. Primero, a que nos exhortemos los unos a los otros, ¿verdad? A que nos animemos, a que nos exhortarnos en la manera de que si vemos de que uno se está por ahí desviando de la escritura y no está confiando en las promesas de Dios, exhortarlo a que crea en las promesas de Dios. Exhortarlo de una manera que puedan ver de que realmente, ¿verdad? Tenemos fe en ese Dios, porque nuestra fe, si tenemos fe, tiene que contagiar a los demás. Ahora, estimularlos al amor y a las buenas obras. Cuando nosotros estamos ocupados en la obra de Dios, vamos a tener menos tiempo para pensar en las dificultades y para maquinar cosas o gastar nuestra mente en cosas que no nos van a edificar. Entonces tenemos los unos con los otros, estimularlos al amor y a las buenas obras. ¿Por qué? Porque como dice Hebreos 12:15 aquí, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y ese es el peligro, ¿verdad? De que alguien pueda dejar de alcanzar la gracia de Dios, ¿verdad? Porque si oímos la voz de nuestro Señor, no hay que endurecer nuestro corazón y hay que perseverar. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice la Escritura. Ahora,
hoy seguimos, hermanos y amigos, viajando, ¿verdad? A la tierra prometida, así como el pueblo de Israel iba por el desierto. Nosotros vamos viajando en este mundo, en esta tierra que vivimos. Y tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Con quienes viajan con nosotros, con nuestros hermanos, con los que van junto con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que estimularlos a que continúen, a que siguen, a que vayan hacia adelante, a que no se desanimen. Ese es nuestro trabajo. A veces hacemos el trabajo de Satanás, ¿verdad? De andar regando dudas entre el pueblo, de andar regando chismes entre el pueblo. Y ese no es el papel de nosotros. El papel de nosotros es animarlos y seguir hacia adelante y promover la unidad entre nosotros. Porque estamos avanzando y vamos siguiendo día a día. Así como ellos tuvieron dificultades en ese desierto, nosotros tenemos dificultades en esta tierra para seguir viajando hacia la tierra prometida. Ahora, hay que pensar de qué manera nosotros podemos ayudar a edificar la fe de nuestros hermanos. O sea, esta es una responsabilidad que tenemos y que hallar una manera de edificar la fe de nuestros hermanos. Ahora, ¿y cómo nosotros vamos a poder cerciorarnos de no decir nada que pueda debilitar la fe de otra persona? Es que allí está el asunto. Cuando nosotros hacemos algo, el propósito detrás tiene que ser siempre el beneficio hacia la fe en el camino hacia la tierra prometida, que ya está bien cerca. Así que tenemos que poner atención, ¿verdad? Y no ser causa de incredulidad, o sea, de no promover esa falta de fe. Recuérdense que eso es contagioso, es contagioso. El día martes decía, si oyeres hoy su voz. Una de las cosas que a mí como ser humano ¿cómo les puedo decir? Me sorprendo y me admiro del ser humano hoy en día. Una de las cosas es que estamos viendo, ¿verdad? La situación, cómo va cumpliéndose todo lo que está en la Escritura, ¿verdad? De las guerras, las hambrunas, las enfermedades, y estamos viendo que todo se está cumpliendo, pero no queremos escuchar la voz de Dios, de arrepentirnos y de seguir, ¿verdad? Este camino, de seguir este camino, sino que el ser humano prefiere vivir de una manera desordenada. La invitación, ¿verdad?, de que Dios nos hace en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 6 al 11, es una invitación bien clara. Vamos a leerlo usted en su Biblia, por favor. Allí rapidito, búsquelo, Hebreos 4. Vamos a leer versículos 6 al 11. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y aquí podemos ver cómo, ¿verdad?, el libro de Hebreos toma de ejemplo el libro de Génesis, ¿verdad?, al principio de la creación, el ejemplo de cómo Dios mismo reposó de sus obras, o sea, para que nosotros entendamos, termina de crear las cosas
Inmediatamente, lo que hace es, ¿verdad? Después de crear al hombre, le presenta ¿qué? El reposo. El reposo inmediatamente. Yo no sé si ustedes habían puesto a pensar en eso. O sea, Adán y Eva no estaban cansados como nosotros, ¿verdad? De una semana de trabajo. Ellos apenas son creados y Dios les presenta el día de reposo. Entonces aquí podemos ver claramente, ¿verdad? De que no se los está presentando como un día únicamente para que tomen el descanso físico, sino que en ese momento, después de que Dios los crea, los lleva a un lugar en donde ellos pueden tener una comunión íntima con el Señor. ¿Está viendo? Una comunión íntima, sin ninguna distracción, sin ninguna preocupación y en el lugar perfecto, ¿verdad? En el Edén. Después de la creación, Dios los lleva a ese lugar y es donde tienen ellos esa comunión tan hermosa. Y es por eso que Hebreo vuelve a decir, ¿verdad? En Hebreos 4:7, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, no hay que endurecer el llamado del Señor a entrar en su reposo. Porque el hecho de que la generación, ¿verdad? Que salió de Egipto y que vagó por el desierto, no entraran en la tierra prometida, o sea, en el reposo que Dios les estaba ofreciendo, ese lugar de plenitud en donde ellos podían tener esa intimidad libremente en un ambiente libre, en un ambiente libre de preocupación, libre de esclavitud, para tener esa relación con ellos. Ellos no entraron esta generación, pero Dios permaneció fiel, ¿verdad? Porque a pesar de la falta de ellos, es por eso que ahora se repite en el libro de Hebreos, ¿verdad? De que la promesa de Dios de entrar en ese lugar que era símbolo de la tierra, de la Canaán celestial, esa promesa permanece para nosotros hasta el día de hoy. Permanece para usted, mi hermano, permanece para usted, mi amigo, que nos está viendo. Dios quiere que entres en ese reposo con Él. ¿Por qué? Porque en ese lugar es donde va a haber comunión sin obstáculos en un ambiente perfecto. Ahora, estas personas que no entraron, ¿verdad? Nosotros podemos ver, en nuestra lección traía de que la promesa de Dios permanece, ¿verdad? Él utiliza los verbos griegos, dice, kataleipo y apoleipo, que implican que habían dejado al lado o habían ignorado la promesa de Dios. El hecho de que la invitación a entrar en el reposo se repitiera en la época de David implica que la promesa no había sido reclamada y que todavía estaba disponible. De hecho, sugiere que el reposo ha estado disponible ¿desde cuándo? Desde la creación. Desde la creación ha habido ese lugar donde Dios quiere que estemos íntimamente con Él. Él quiere estar con nosotros sin ningún obstáculo y sin ninguna opresión. Ahora, ya que nosotros miramos eso, ¿verdad? De la misma manera hoy en día, es un momento de decisión para nosotros. O sea, es un momento de oportunidad. Porque así como el peligro siempre lo ha sido, ¿verdad? Para el pueblo de Dios de caer en la desobediencia. Es por eso que tenemos que hacer ¿el qué? Una decisión. El libro de Hebreos hace un concepto de hoy. O sea, denota la era del cumplimiento de la promesa de Dios. O sea, Dios inauguró, ¿verdad? De que esta promesa se cumplía cuando, y denota este tipo de afirmación, cuando se recuerdan, leímos que le dice al Señor Jesús, ¿verdad? Que Él decretó, yo te he engendrado hoy
Él embiste a Jesús como gobernante en cumplimiento de las promesas de Dios. Por ende, esta entronización de Jesús inaugura una nueva era de bendiciones y oportunidades para nosotros, ¿verdad? Jesús ya ha derrotado a los enemigos y estableció un nuevo pacto con nosotros. Por lo tanto, ¿verdad? Ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente ¿a dónde? A la presencia de Dios. Y tenemos que podemos regocijarnos ante Él, no con sacrificios de animales, sino con sacrificios espirituales de acción de gracias y alabanza. Entonces, el llamado que se nos hace, si ese llamado se nos hace hoy, nos invita a reconocer que Dios ha sido fiel con nosotros y nos ha dado todas las razones para aceptar su invitación de inmediato y sin demora. Ese es el llamado de Dios. Que hoy en día nosotros podamos escuchar su voz es mi deseo y es mi oración para ustedes. Escuchen la voz de Dios. Y si usted es una persona que tal vez nomás está escuchando este repaso, que tal vez no asiste a ninguna iglesia o tal vez está empezando a querer conocer, ¿verdad?, las cosas de la Escritura, déjeme decirle que esta expresión de oír la voz de Dios al momento que nosotros empezamos a mostrar el interés y abrimos la Escritura, ¿verdad?, con toda nuestra humildad y le pedimos dirección a Dios, en ese momento es cuando empezamos a escuchar la voz de Dios. Y ustedes se van a dar cuenta y probablemente se vayan hasta a sorprender de cuán clara es la voz de Dios, de cuán bueno es poder escucharle a Él. Ahora, el día miércoles vamos a ir rapidito, entrar en su reposo. Entrar en su reposo. ¿Cómo entonces vamos a entrar en su reposo? O sea, ¿cómo describe Dios, ¿verdad?, a entrar en su reposo? Porque Dios no nos invita simplemente a descansar. Él nos invita a entrar en su reposo. O sea, a lo largo de toda la Escritura, de toda la Biblia, el reposo puede detonar simplemente la paz que hallarían en la tierra prometida de Canaán. O sea, el lugar donde ellos descansarían. Pero no era solo eso, pero porque Dios los invita no solo a que posean eso, sino los invita a entrar, a que ellos puedan entrar. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 9 al 11. Por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La clave aquí para entrar en el reposo es la obediencia. Es la obediencia. Recuérdese que la incredulidad o la falta de fe, ese es símbolo de desobediencia. Porque somos desobedientes, no le creemos a Dios. Cuando nosotros le creemos al Señor en todo lo que Él dice, en todo lo que Él nos promete, nosotros estamos siendo obedientes, ¿verdad? Entonces, el descanso sabático celebra el hecho de que Dios concluyó su obra de la creación y de redención. Asimismo, ¿verdad?, esta entronización que ya hablamos de Cristo Jesús celebra que Él terminó de ofrecer a un sacrificio perfecto. ¿Por quién? Por nuestra salvación. Ahora, fijémonos que Dios descansa solamente cuando ha conseguido nuestro bienestar. O sea, después de que Él termina la creación, es cuando se entra en el descanso. Ahora, como Dios ya hizo el trabajo, ¿verdad?, ya hizo el sacrificio por nosotros en la cruz, nosotros ahora podemos entrar a través de la fe en este reposo que se nos invita a entrar. Y esto lo podemos hacer únicamente a través de la fe. Porque no lo podemos hacer de otra manera.
O sea, el reposo definitivo que Dios nos promete es el nuevo mundo que Él creará para nosotros, ¿verdad? Después de que finalmente termine este gran conflicto, ¿verdad? Que hay entre el bien y el mal. Ahora, el libro de Hebreos presenta a ese mundo como la ciudad cuyo arquitecto y constructor, ¿verdad?, es Dios. Esa ciudad que conlleva la restauración del dominio y de la gloria y de la honra que Dios originalmente le había otorgado a los seres humanos en la creación. Recuérdense que Adán y Eva tenían esta dominio como eh, personas que iban a ser encargados, ¿verdad?, de este lugar que Dios les había entregado en sus manos. Y a causa de la desobediencia, o sea, perdieron todo esto. Ahora, Dios no solo promete, ¿verdad?, que entremos en su reposo ahora, hoy en día, sino que Dios ha prometido que vamos a entrar en ese reposo, en ese lugar restaurado completamente de todo lo que se había perdido. O sea, el reposo no es simplemente una tierra perfecta donde tendremos paz, sino que será un reposo sabático en esa tierra donde estará el trono de Dios, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Miren lo que vamos a leer y lo que acabamos de leer, ¿verdad?, de Hebreos aquí, capítulo 4, 9 al 11. Por eso nos dice que procuremos, pues, versículo 11, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante desobediencia. La vida de Cristo era una vida de reposo. Tal vez no haya el éxtasis de los sentimientos, pero debe de haber una confianza continua y apacible. O sea, nuestra esperanza no se cifra en nosotros mismos, sino en Cristo. Y nuestra debilidad la unimos a la fuerza de Él. Incluso nuestra ignorancia hay que unirla a su sabiduría. Y nuestra fragilidad, ¿verdad?, como seres caídos, la vamos a unir, ¿verdad?, la vamos a unir al eterno poder que Dios tiene. Porque Dios, ¿verdad?, nos da un anticipo de la nueva creación cada día. Cada día que nosotros tenemos el privilegio de abrir nuestros ojos, de mirar un nuevo día, Dios nos da ese anticipo. ¿Verdad? Como ya hemos visto en los pasajes de Éxodo y Deuteronomio, que esto nos invita a mirar al pasado, o sea, a mirar a estos ejemplos, ¿verdad? Estos nos exhortan a descansar en el día de reposo para celebrar los logros de Dios en la creación y en la redención. Pero sin embargo, ¿verdad?, Hebreos 4, 9 al 11 nos invitaba a mirar hacia el futuro. O sea, nos dice que Dios ha preparado un descanso sabático que está en el futuro. Sugiere una nueva dimensión para la observancia del sábado. O sea, el reposo sabático no solo conmemoraba las victorias de Dios en el pasado, sino que también hoy celebra las promesas de Dios para el futuro. O sea, la dimensión futura de la observancia del sábado siempre ha estado allí, aunque a menudo, ¿verdad?, la hemos pasado por alto. ¿Por qué? Porque siempre ha estado ahí. Recuérdense que es desde el principio de la creación. Después de la caída, llegó a significar la promesa de que Dios algún día restauraría la creación a su gloria original a través del Mesías. Dios nos ordenó a celebrar sus actos de redención mediante la observancia del sábado, porque el sábado apuntaba hacia la culminación de la redención de una nueva creación. O sea, la observancia del sábado es una anticipación del cielo en este mundo imperfecto. Y ustedes preguntarán, ¿cómo? Pues, ¿cómo? Y yo les podría explicar de una manera fácil, ¿verdad? En lo personal, cuando guardo ese día hermoso de sábado,
cuando entramos en ese reposo del sábado y adoramos al Señor, no tenemos ninguna preocupación de los asuntos cotidianos de nuestra vida. No tenemos distracciones cotidianas de nuestra vida. Y podemos así, ¿verdad?, concentrarlos en tener esa relación íntima con Dios que Él mismo está preparado para tenerla con nosotros. Entonces, cuando nosotros lo miramos de esa manera y no mirarlo de una manera legalista, ¿verdad?, en donde muchos están confundidos y están creyendo de que el sábado incluso lo han puesto como una forma de alcanzar la salvación, ¿verdad? Eso es una forma legalista de mirar el sábado, porque nosotros no nos salvamos, y lo hemos repetido en muchas ocasiones aquí en estos estudios. Y el sábado no nos salva. El sábado lo que está haciendo es apuntando hacia nuestro Creador y está haciéndonos disfrutar, ¿verdad?, en una escala minúscula, pero nos está haciendo disfrutar del verdadero reposo que vamos a tener en el cielo, en donde vamos a estar en un ambiente y en una comunión con Dios, en donde no van a haber obstáculos. Ojalá que hayamos comprendido todo eso, porque el sábado es para celebración, es para gozarse y para tener acción de gracias hacia nuestro Creador. O sea, cuando guardamos el sábado indicamos que creemos en las promesas de Dios, que aceptamos su regalo de la salvación por gracia. El sábado es una fe viva y vivante. O sea, en cuanto a las acciones, ¿verdad?, la observancia del sábado es una expresión plena de nuestra convicción de que somos salvos por gracia mediante la fe en Él. Ahora hay que tener muy en cuenta, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que aprender a guardar el día de reposo de tal forma que verdaderamente se manifieste nuestra interpretación de lo que significa la salvación por la fe sin las obras de la ley. O sea, es por eso que en un sentido el reposo sabático es esta expresión de la salvación únicamente por gracia. ¿Cuál es la relación, verdad, que podemos mirar entre la observancia del sábado y la justificación por la fe? Es justamente eso que estudiamos al principio de este repaso, de que Dios inmediatamente después de crear al hombre le ofrece este descanso que viene siendo, ¿verdad?, una expresión de la comunión que quiere tener Dios con su creación. Porque Dios, déjenme decirles, conoce y sabe en el lugar en el que vivimos hoy en día. O sea, Dios puede ver, ¿verdad?, hoy en día todo, cómo está sucediendo, cómo está pasando todo esto. Claro que Dios lo puede ver. Dios puede ver el sufrimiento que hay hoy en día en el planeta Tierra. Pero saben que Dios también le reveló, ¿verdad?, a Juan. En el libro de Apocalipsis le reveló. Y le reveló algo hermoso, hermanos. Le reveló el anticipo de la nueva creación. Porque el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 1, dice que después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Y Juan miró justamente esa tierra, esa nueva creación, ese lugar de reposo que está preparado para nosotros, en donde ya no habrá más muerte, en donde ya no habrá más
llanto, ni lamento, ni dolor, porque las cosas ya han dejado de existir y Dios todo lo ha hecho nuevo. Ha sido una semana difícil para muchos de nosotros. Ha sido una semana difícil porque hemos visto, ¿verdad?, partir a ciertos seres queridos. Y aunque tenemos fe, aunque creemos en las promesas de Dios, este tiempo, ¿verdad?, donde hay la separación física entre seres queridos, nos causa dolor y nos causa tristeza. Pero al mirar las promesas de Dios, de algo nuevo, de algo, hermanos, que lo podemos empezar a experimentar hoy en día. Podemos experimentarlo de una manera asombrosa. De una manera asombrosa porque Dios es el que nos va a dar las fuerzas en los momentos difíciles de dificultad. En Él podemos reposar cuando sintamos ese dolor a causa de separaciones de seres queridos. O cuando tengamos angustia en nuestros corazones porque tenemos algún ser querido también en una situación, ¿verdad?, ya sea de enfermedad y enfermedades terminales. Dios quiere, hermanos, que nosotros no suframos. O sea, ese era el plan que Dios y el propósito con el que Dios creó esta tierra. O sea, fue por nuestra causa que el hombre pecó y estamos viviendo esas consecuencias. O sea, lo bonito de todo esto, lo maravilloso de todo esto, es que hay esperanza, es que hay promesas, es que hay una salida. Y yo quiero hacer un paréntesis para si alguien que está escuchando o que está viendo esto no ha entrado a ese reposo que Jesús ofrece. Y tal vez te estás preguntando, ¿cómo puedo entrar? Simplemente allí donde te encuentras, cierra tus ojos, pídele dirección a Dios, órale que mora en tu vida. Ríndete a Él, dale tu dolor, dale tus cargas, dale tus preocupaciones. Si tus preocupaciones son tu matrimonio, entrégaselo al Señor. Si tus preocupaciones son tus hijos, entrégaselo a Él. Si tu preocupación tal vez puede ser un vicio, ponlo en las manos de Dios. O tal vez tus preocupaciones son las dudas de qué va a pasar con este mundo. Entrégaselo a Dios. Entra en ese reposo. Descansa de todo esto que está pasando. Porque cuando hay esperanza, cuando sabes que hay una salida, por muy difícil que esté el camino, vas a tener la certeza de que al otro lado de esa salida hay un mundo mejor. Hay algo mejor que Cristo tiene preparado para nosotros. Su palabra dice que en la casa de su Padre hay muchas moradas, que Él se fue a prepararlas para nosotros, y que si no hubiera sido así nos hubiera dicho. Por eso que hay que creerle y hay que abrazar este reposo, este descanso que Dios ha preparado para nosotros. Doy mi pésame a aquellos que han perdido seres queridos esta semana. Pero también les doy un mensaje de esperanza. Cristo regresa pronto y todo esto terminará. Podremos, de una vez por todas, disfrutar de esa
tierra prometida y entrar en su verdadero reposo. Muchas gracias por haberme acompañado. Que el Señor me los bendiga. Cuídense, cuídense por favor. Y recuérdense, como les digo todas las veces, aman a Dios, demuéstrenlo, amando a su prójimo. Que el Señor les bendiga. Los vemos hasta la próxima semana, si Dios así lo quiere y lo permite. Abrazos.